Capítulo 2. La sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús. La plenitud de la redención. La redención que tenemos por medio de la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús abarca tres áreas principales. La primera de ellas es redención espiritual. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Al ver este pasaje, podemos entender por qué el Señor le preguntó al pueblo: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Isaías 1:5. Como diciéndoles: ¿acaso no pueden contemplar la manera en que mi propio hijo fue totalmente masacrado con el látigo implacable de Roma? ¿Acaso no se dan cuenta de que él fue castigado por delitos que nunca cometió? Y además, ustedes saben muy bien que eran sus propios delitos. En cada latigazo, Jesús estaba soportando el castigo por nuestro pecado y nuestras rebeliones. Cuando aplica la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús, usted es libre de la rebelión del pecado y de todo obstáculo espiritual que se opone a su correcta relación con Dios. Por ejemplo, aplicando correctamente este derramamiento, usted podrá ser libre de la esclavitud de los vicios, pecados morales, etc. Pero también podrá erradicar la naturaleza rebelde de su corazón o de sus generaciones. Al respecto, Charles Spurgeon dijo: lo que nuestro Salvador sufrió en su cuerpo no fue nada comparado con lo que soportó en su alma. Ustedes no pueden imaginar, y yo tampoco puedo ayudarles a ello, lo que Él soportó internamente. Supongan que un hombre ha ido al infierno. Supongan que su tormento eterno puede ser condensado todo en una sola hora. Y luego supongan que puede ser multiplicado por el número de los salvos, que es un número que sobrepasa cualquier cálculo humano. ¿Pueden ahora dimensionar el vasto cúmulo de miseria que habría habido en los sufrimientos de todo el pueblo de Dios si hubiese sido castigado por toda la eternidad? Y recuerden que Cristo tuvo que sufrir el equivalente a todos los infiernos de los redimidos. Lo segundo es la redención física. Y por su llaga fuimos nosotros curados. La enfermedad no es un estado natural del ser humano, sino que vino al mundo como consecuencia del pecado del hombre. Mientras usted vivía apartado de Dios, el enemigo tenía el derecho de atacarlo a través de las enfermedades. Pero ahora que usted hace parte del reino celestial, debe comprender que la sanidad está a su alcance. Jesús fue flagelado para que usted no tenga que soportar el flagelo de la enfermedad. Una sola gota de sangre del cuerpo llagado de Jesús tiene el poder suficiente para redimirlo de toda enfermedad o dolencia.
La oración correcta. Alguna vez alguien me preguntó cómo oraba por una sanidad. En estos casos siempre soy muy específico. Padre, con la autoridad que tú me das, aplico la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús en el cuerpo de la persona enferma, con nombre propio. Y declaro que la sangre de Jesús absorbe todo mal de ese cuerpo y lo arranca de raíz. Y lo llevo a la cruz donde queda completamente destruida toda enfermedad en cualquiera de sus ramificaciones en el nombre de Jesús. Amén. El testimonio del pastor David. Llegando a Nueva York para una convención, nos encontramos con el pastor David Egelshi, quien iba a ser nuestro anfitrión. Pude notar que él era muy especial conmigo, con mis hijas y aún con los pastores del equipo que me acompañaban. En un momento me dijo: Pastor, usted aún no conoce mi testimonio, me gustaría compartírselo. Se veía muy ansioso de que lo escucháramos, lo cual despertó un gran interés en nosotros. Cuando captó nuestra completa atención, respiró profundamente, movió su cabeza y luego puso sus manos en el pecho y con lágrimas en los ojos dijo: En el año 2006 fui diagnosticado con cáncer. Un tumor en la cabeza hizo que ésta tomara el doble de su tamaño. El cáncer se extendió por todo el cuerpo. Afectó el hígado, los riñones y los pulmones. Me dieron muy pocos días de vida. Pero justo en ese momento me llegaron sus enseñanzas en audio acerca del poder de la sangre de Jesús. Me aferré a ellas y comencé a reclamarlas. Los médicos decían que no tenía muchos días más de vida. Pero yo me determiné a creer que había poder en la sangre de Jesús. Mi esposa se puso a mi lado como guardiana protegiéndome. No permitía que personas faltas de fe se acercaran a mí. Creí, clamé y Dios hizo el milagro. Me sanó completamente. El tumor desapareció y el Señor quitó toda secuela de cáncer en mi vida. Con agradecimiento a Dios en su corazón, el pastor me decía una y otra vez: fue porque aprendí las enseñanzas del poder de la sangre. Fue por esa instrucción divina que me permitió cobrar esperanza y conquistar el milagro. Tomó nuevo aliento, secó sus lágrimas y agregó: junto con mi esposa, tuvimos que cerrar nuestros oídos a cualquier comentario negativo, incluyendo el de los médicos. Guardábamos nuestra mente de todo aquello que venía a debilitar nuestra fe. Manteníamos nuestros ojos puestos en la palabra de Dios y en las enseñanzas acerca de la sangre de Jesús. Gracias por compartir esta revelación. Para mí fue la diferencia entre la vida y la muerte. Tercero, redención financiera. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. Proverbios 22:2. Días atrás
Estaba leyendo este texto y pude comprender por qué algunas personas alcanzan éxito financiero y otros no. La raíz de todo está en la clase de naturaleza que poseemos. Por mucho tiempo pensé que los ricos eran producto de la avaricia y que los pobres eran las víctimas, a las cuales los ricos explotaban. Pero en este texto, Salomón aclara que todo es cuestión de la naturaleza de cada quien. Desafortunadamente, la naturaleza de algunos aún está manchada por la maldición o el pecado. La palabra nos enseña que la pobreza es producto de la maldición generacional por causa del pecado. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Deuteronomio 28:29. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas servirás, por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Deuteronomio 28, 47 al 48. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Malaquías 3, 8 al 9. En estos 3 ejemplos encontramos algunas razones por las cuales viene la pobreza: la desobediencia, el no servir al Señor con alegría y el fallar con nuestros diezmos. Es importante que usted aprenda a identificar las maldiciones que pueda haber en su vida para poder hacer una oración efectiva. También, a través del profeta Isaías, el Señor preguntó: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Isaías 49, 24 al 25. Impactante las preguntas que hace el Señor a su pueblo. ¿Será liberado el cautivo del tirano? ¿Será quitado el botín al valiente? Note que en la respuesta el orden no es el mismo que en la pregunta, pero el mismo Señor da la aclaración y por eso dice: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Esto nos permite entender que la cautividad financiera es producto de la caída del hombre. El tirano apresó a Adán por medio del pecado y así lo despojó de su botín. Pero el Señor promete libertad completa. Él mismo nos rescató de la muerte y además le arrebató nuestro botín al tirano. Todo por medio de su bendita sangre.
Con su sacrificio en la cruz, Jesucristo nos hizo libres de la maldición financiera y nos hizo partícipes de su provisión divina, siendo el Señor mismo la principal fuente para satisfacer nuestras necesidades. Por ello dice el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Usted también puede declarar que el Señor es su pastor y que usted tiene todo lo que necesita. Ore aplicando la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús y empiece a disfrutar de la plenitud de la bendición. El milagro de intercambio. Para poder recibir la plenitud de la redención es necesario experimentar el milagro del intercambio. La cruz del Calvario fue un intercambio divino y preestablecido por el mismo Dios, en donde todo lo malo que nosotros éramos recayó sobre Jesús, para que todo lo bueno que Él es viniese sobre nosotros. ¿Alcanza a comprenderlo? Por horas Jesús permaneció colgado en la cruz y la única razón era usted. Cuando recibimos esta revelación y la grabamos en nuestro corazón, se opera el milagro del intercambio. Dios toma esa naturaleza rebelde y pecadora para llevarla sobre el cuerpo de su Hijo Jesucristo y nos da a cambio todas sus bendiciones. Es importante entender que para que esto suceda, nuestras vidas deben estar totalmente rendidas al Señor. Cinco confesiones de la sangre de Jesús. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lo motivo a que aprenda este pasaje de memoria, pues revela las claves que todo creyente necesita para vivir en victoria. La sangre del Cordero se refiere al Cordero inmolado que representa e incluye la plenitud del sacrificio de Jesús. La palabra del testimonio y una vida totalmente rendida a los pies de Jesús. Salmo 107:2 dice: díganlo los redimidos. Ahora, ¿cómo se pueden usar estas claves correctamente? A través de las 5 confesiones de lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros. Veamos un ejemplo de la palabra para entenderlo mejor. Éxodo 12, versículo 21 y 22 dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. En la Pascua, la sangre de los corderos tenían el poder para proteger a las familias del ángel de la muerte. Pero Moisés fue muy específico en la manera en la que esta sangre debía ser aplicada para obtener el resultado esperado. No era simplemente tener la sangre y usarla de cualquier manera.
Cada padre de familia debía tener la sangre en un lebrillo, que quiere decir un recipiente de barro. Esto equivale a nuestras vidas. Nosotros somos esos recipientes de barro en donde mora la revelación de la sangre de Jesús. Había que usar un hisopo para aplicar la sangre en las casas. El hisopo representa nuestra confesión, nuestra palabra hablada, pues el único canal por el que podemos expresar las cosas que creemos en nuestro corazón está en 2 Corintios 4:13. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Para obtener el resultado que esperamos de nuestras oraciones, debemos orar como la palabra lo enseña. Esto significa que cuando usted confiesa con voz audible lo que la sangre de Jesús ha hecho por su vida, empezará inmediatamente a vivir en victoria. La palabra enseña 5 confesiones sobre lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros. Lo invito a que las memorice y las declare a diario para que empiece a disfrutar la plenitud de la redención.